Buenos días, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, un fuerte abrazo. Les saludamos a todos los que se conectan por internet, a nuestros hijos espirituales que no nada más están en Venezuela, están en otros países. Estamos agradecidos a Dios de poder llegar a ustedes cada domingo. Los saludamos y le damos un saludo fraternal. Estamos agradecidos de un día más de vida que nos ha dado nuestro Padre. Estamos vivos por misericordia de Él. Vamos a estar buscando en Isaías 60 del 1 hasta el 5. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerá, se maravillarán y ensancharán tu corazón, porque se haya vuelto en ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, te damos gloria, te damos alabanza, te damos pleitesía. Rey soberano, príncipe de paz, nuestro amado, nuestro Salvador, el ancla de nuestras vidas, Señor. Agradecido estamos, Señor, de tu gran amor, Señor Jesús, de tu presencia, que es lo que llena. Tú llenas nuestros vacíos, Señor. Tú le das dirección a nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento de acercarnos a ti confiadamente, Señor, y seguro, porque en ti estamos seguros, en las mejores manos, en las manos del alfarero, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es nuestra verdad, nuestra vida, Señor Jesús. Gracias porque en ti tenemos vida eterna. Todo está en tus manos, Señor. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia está en tus manos, Señor. Gracias por inquietarnos a buscar más de tu rostro, Señor. Y gracias por este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga. Bien, nuevamente estamos aquí, gracias al Señor, de poderles saludar y podernos gozar con ustedes en este día maravilloso que el Señor ha hecho para gozarnos y alegrarnos. Saludamos a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, que Dios les bendiga poderosamente. Hoy tenemos razones para poder adorar a nuestro Dios, y es que siempre que tenemos esta gloriosa privilegio de poderle compartir la palabra, es un tiempo para hacer también eternidad, ya que las cosas de Dios son eternas. Bien, quiero pedirles que durante este tiempo de meditación en la palabra de Dios, nada les distraiga, quite todo aquello que en su alrededor pueda estar compitiendo con la palabra de Dios, enfóquese en la palabra de Dios en esta hora y permite que la palabra le transforme, que la palabra le edifique y que la palabra sea para usted el consuelo y la vida que Dios ha prometido para aquellas que la escuchan con atención. Bien, hoy quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 32, verso 8, un versículo que a mí me fascina, que me gusta muchísimo, porque sin lugar a dudas es el deseo del Padre y es nuestro deseo de ser dirigidos por Dios. Así he titulado el tema de hoy, dirigidos por Dios. ¿Se imagina semejante privilegio? Salmo 32, verso 8 dice así la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Quiero leerlo otra vez porque es un versículo bien corto, pero poderosísimo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, verso 8. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas en esta hora, Señor, con tu palabra.
Te rogamos que nos edifiques, que nos consueles, que nos exhortes. Padre, que podamos salir de este lugar transformado por esa palabra que está, oh Dios, dispuesta a hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos, oh Dios. Te rogamos en esta hora, Padre, que al pronunciar tu palabra con la autoridad que ella nos concede, el reino de los cielos se establezca en cada sitio donde esta palabra sea predicada. Y al establecerse el reino de los cielos, declaramos, oh Dios, que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Es suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice, amén y amén. Bien, hoy he querido traerles esta meditación dirigidos por Dios. Seguramente usted habrá escuchado en algún momento de su vida el testimonio o ha visto quizás alguna película o algún relato, historia, anécdota de hombres y mujeres que en un momento determinado, donde sus vidas peligraban, donde estaban en un inminente desastre, una voz experta detrás de una radio, detrás de un celular, detrás de un aparato de transmisión, dio las pautas correctas para salir bien librado de esa situación. Se han hecho películas de hombres y mujeres que han aterrizado aviones y han sido cosas realmente sorprendentes. Le han explicado los expertos paso a paso cómo accionar los elementos necesarios para salir bien librado. Han pasado en relación con no solamente aviones, sino situaciones que sencillamente pudieron tener un desenlace contrario, pero gracias a que escucharon la instrucción con atención, pudieron contar el testimonio y convertirse en una historia de triunfo. Dios quiere que nuestra historia, las historias que estemos contando a nuestros hijos, las historias que estemos nosotros viviendo, sean historias que sean deseables contar a las siguientes generaciones y demostrar de esta manera que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que escucha la oración, un Dios que bendice, un Dios que premia la fidelidad, que premia a todos aquellos que obedecen su palabra. Hoy tenemos este pasaje maravilloso que dice o que nos promete que nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar, y como un bono, ¿verdad?, extra de hacernos entender y de enseñarnos el camino que debe andar, Dios promete fijar sobre nosotros sus ojos. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de que el mismo Dios se encargará de instruirnos y de enseñarnos el camino que hemos de andar. Cuando la Escritura nos habla de camino, nos habla de un estilo de vida, nos habla sobre la dirección correcta a la hora de tomar una decisión que tenga que ver con familia, una decisión que tenga que ver con el ministerio, una decisión que tenga que ver con finanzas, una que tenga que ver con negocios. Es decir, el camino que debemos andar es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y es maravilloso entender que el programa de Dios está diseñado para todo aquel que solamente disponga su corazón para desear hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe? En la Biblia tenemos numerosas promesas que nos dan el aliento de continuar en este camino a merced de la voluntad de Dios, sabiendo que vamos a terminar nuestra carrera de manera exitosa, porque es Dios que nos dará la instrucción para llegar a puerto seguro, es decir, llegar a salvo a nuestro destino profético. Son innumerables las promesas en las Sagradas Escrituras que nos alientan
a abandonarnos en las manos del Señor con el cumplimiento de promesas maravillosas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versos 8 y 10. Es un verso para leerlo, releerlo y volverlo a leer. Un versículo que contiene todas las vitaminas de esperanza para el creyente y para todo aquel que se sienta inadecuado, que se sienta incompetente, que se sienta limitado para servir o seguir al Señor. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, hablando de Dios, estará con ellos. ¿A quién no le gustaría esa compañía? Dios mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, el camino del Evangelio, el camino de la paz, el camino que el Señor nos ha trazado, dice aquí, por torpe que sea. O sea, esto es un camino a prueba de brutos, un camino a prueba de gente sin sentido. Escuche, por torpe que sea, no se extraviará. Escuche, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Yo no sé si a usted le anima esta promesa, pero Dios nos dice en este pasaje que Él nos acompañaría en este camino, que sacaría las tristezas propias de este mundo, las cosas que nos afligen en este caminar de este mundo, tales como las deudas, tales como la enfermedad, tales como las malas relaciones, tales como los programas o los objetivos o las metas que no podemos cumplir, tales como las relaciones que no terminan bien, tales como los sueños frustrados. Dios dice en su palabra que Él estará con nosotros, que nos acompañará en este camino y que Él sustituirá todas esas condiciones emocionales calamitosas por unas que sencillamente nos darán el aliento para seguir avanzando. Y Él nos habla de gozo y de alegría. Él nos habla de que no habrá tristeza ni gemido, sino que Dios mismo estará con nosotros y que por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. ¿Se imagina semejante promesa? Hay otra promesa de instrucción divina que la encontramos también en el libro del profeta Jeremías, la cual dice en el verso 33 y 34 del profeta Jeremías, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Estos son aquellos días del cual hablaba el profeta Jeremías, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Escuche, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esta es una promesa maravillosa en la que Dios garantiza a sus hijos, a los creyentes, aquellos que sigan y abracen el pacto de Cristo al morir en la cruz, de haber aceptado al Señor como Salvador, una promesa de compañía y de instrucción, una promesa que dice la Escritura que hará que cada uno de nosotros conozca de manera personal a Dios en una dimensión
de vida en un nivel de revelación que nunca antes nos los imaginamos. De tal manera que Dios no será un sueño, sino una experiencia vívida en el corazón de cada uno de nosotros. En este pasaje dice la Escritura que todos conocerán al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y sabe por qué le conocerán? Y Él lo dice al final de este versículo: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Recordemos que el pecado es lo que impide que podamos tener la experiencia de conocer al Señor, porque el pecado es muerte, es separación entre Dios y el hombre. Pero el pacto que Dios prometió a través de Cristo en la cruz nos da la posibilidad de poderle conocer. No solamente porque su sangre nos limpia de todo pecado, sino porque Dios ha prometido que nunca más se acordará de nuestros pecados. Yo no sé si a ti te puede emocionar eso, pero en estas dos promesas, tanto del libro del profeta Jeremías como en el profeta Isaías, Dios nos promete instrucción, Dios nos promete conocimiento, Dios nos promete enseñanza, al igual que lo leíamos en el pasaje del Salmo 32, donde dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Nuestros planes, por supuesto, muchas veces no son los planes de Dios. Y la gran pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es: ¿realmente estoy más interesado en mis planes o en los planes de Dios para mi vida? Hay requisitos a lo largo de este caminar con el Señor. Requisitos que de cumplirlos al pie de la letra tendremos garantizada la dirección de Dios. Tendremos garantizado que Dios nos podrá dirigir en el camino y llegar a nuestro propósito eterno. En el pasaje que leíamos en el día de hoy, es un pasaje que nos habla de una transición de el salmista cuando él pecó contra Dios y cuando en su desobediencia le tocó sufrir el hecho de su pecado, es decir, de estar separado de Dios. El Salmo 32 comienza de esta manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista está escribiendo la bendición que acompaña a aquellos que han sido justificados por el Señor. El salmista descubrió dos cosas importantes que son las que quiero compartir en el día de hoy y que traerá a cumplimiento aquello que el Señor nos ha prometido, y es hacernos entender y enseñarnos el camino que hemos de andar. Él termina el pasaje que nos ocupa en el día de hoy diciendo que no debemos ser como el mulo o como el caballo. Es decir, Dios puede instruirnos a nosotros como lo haría un padre con un hijo, un padre inteligente, un padre sabio como el que tenemos nosotros, nos enseña de manera provechosa. Cuando el hijo es desobediente, sencillamente se comporta a un nivel más bajo de aquel que el padre espera de su hijo. La Escritura nos dice que no debemos ser como la mula o como el caballo. ¿Sabe? Basta que usted vea una foto, basta que usted vea un especial de caballos amaestrado y se dará cuenta que tiene algo aquí en la boca y tiene unas tiras de cuero que son el freno y que es la brida que hace que el caballo vaya en la dirección que quiere quien lo está montando. La mula y el caballo simbolizan el animal que nos lleva a un destino. La mula y el caballo también representan la fuerza, la batalla
de aquel que posee a este animal para su propio provecho, para su propia transportación. Pero esos instrumentos puestos en la boca de estos animales tienen como propósito principal dirigirlos, porque ellos sencillamente tienen un ímpetu, una fuerza, tienen una naturaleza que los impulsan a ir en la dirección que ellos quieren. Y lo que Dios nos está queriendo decir en este pasaje es que no podemos ir en la dirección de nuestros impulsos, de nuestros deseos y de nuestras emociones o sentimientos. Dios quiere enseñarnos y hacernos entender, pero de la manera correcta, a su manera. El salmista descubrió que hay una bienaventuranza cuando Dios no nos culpa del pecado, cuando Dios nos limpia de toda maldad y Dios cubre nuestras faltas. Pero acto seguido, el salmista David dice que mientras cayó, es decir, mientras que él guardó silencio en torno a sus faltas, en torno a sus pecados, en torno a aquellas cosas que sabía que eran desagradables a los ojos de Dios, dice la Escritura, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, él comenzó a experimentar la sequedad espiritual, porque nadie me podría a mí decir que aunque hay una satisfacción carnal en cometer un pecado, llámese adulterio, fornicación, llámese intoxicación del cuerpo con licor o con droga, nadie me va a decir que al día siguiente se siente pleno. ¿Sabe? La culpa, el hecho de haber fallado a su pareja, de haberse intoxicado, provoca o produce en el corazón un vacío mucho más grande de aquel que lo comete de manera impúdica. El salmista David dijo que se envejecieron sus huesos. Una persona con huesos envejecidos pierde la vitalidad, pierde la energía de poder vivir y disfrutar la vida. El pecado es lo que trae como consecuencia en el corazón. Pero mientras que él cayó, lejos de ocultar, de esa ocultación traerle beneficio, le trajo fue prejuicios. Mientras que él cayó, la mano del Señor se agravó sobre él. ¿Sabe por qué? Porque el precepto bíblico es este: el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero aquel que oculta su pecado no podrá alcanzar la misericordia de Dios. El salmista David pudo entenderlo a la mala, como lo hacen los caballos o como lo hacen las mulas. Dios tuvo que meterle el freno y él tuvo que sentir el dolor y la aflicción en su cuerpo y en su alma del error de haber cometido pecado contra el Señor. Y mientras que él cayó, sencillamente él perdió el deseo, la vitalidad, él perdió la energía, perdió la bendición de Dios sobre su vida. Esa que le permitió matar gigantes, esa que le permitió aguantar cuando Saúl le perseguía, esa precisamente fuerza que le permitió vencer a todos sus enemigos. Mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Pero dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Pero mire cómo dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. El salmista pudo experimentar en su propia vida la verdad de esta palabra. Él dijo, mi pecado te declaré, no encubrí mi maldad. Él no dijo, Señor, mira mi error, no dijo, mira mi debilidad. No. Él llamó las cosas por su nombre y dijo, mi pecado.
Mi pecado te declaré. ¿Sabe? A veces nosotros queremos justificar nuestros pecados llamándole debilidades, llamándole malos hábitos, ¿sabe? Pero Cristo Jesús no murió en la cruz por malos hábitos, no murió en la cruz por debilidades. Jesús murió en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. De tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son nuestros pecados los que hacen división, lo que hace separación entre Dios y nosotros. Él declaró sus pecados y no encubrió su iniquidad. Él pudo decirle a Dios con pelos y señales las cosas que solamente Él sabía que había hecho mal. ¿Sabe? Tú puedes engañar a tu mamá, a tu papá, tú puedes engañar a tu marido, puedes engañar a tu mujer, puedes engañar a tu jefe, puedes engañarte a ti mismo también o a ti misma. Pero Dios no puede ser burlado. El salmista David, con pelos y señales, asumió el 100% de la responsabilidad y le dijo al Señor: he pecado contra ti, Señor. ¿Sabe? Los detalles de cuál fue su pecado no lo sabemos en este pasaje, pero él le dijo: declaré mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque todo pecado es maldad, no es debilidad. No es algo que debe ser comparado con los pecados de los demás. Hay que llamar las cosas por su nombre, porque cuando lo hacemos correctamente, Dios está dispuesto a cambiarnos el nombre y a darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Mientras que solapemos, mientras que atenuemos, mientras que nos pongamos paños tibios, no podrá venir la misericordia ni la dirección de Dios sobre nosotros. El salmista David escuchó a Dios que le dijo: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pero ¿sabe cuándo se activó esta palabra? Cuando él dijo: Señor, te voy a declarar mi pecado. Te voy a declarar mi iniquidad. Lo voy a decir por su nombre. Y cuando él dispuso su corazón, Dios dijo: te perdono. Él pudo recibir el testimonio en su corazón de que Dios se había hecho presente y había perdonado su maldad. ¿Sabe? Cuando hay paz en nuestro corazón, sabemos que hay paz para con Dios. Cuando no hay paz, dice el Señor, no hay paz para el impío, para aquel que practica la iniquidad y la maldad. Así que la Biblia nos dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Si no hay paz en tu corazón, déjame decirte, está pasando algo malo. Cuando no hay paz en un negocio, cuando no hay paz en una relación, cuando no hay paz en lo que tú estás haciendo, tienes que tener por cierto que Dios no está metido en ese asunto. Es necesario que tú te apartes, porque mientras que Él cayó, mientras que Él se detuvo, mientras que Él sostuvo su pecado, sus huesos comenzaron a secarse. ¿Sabe? Su sistema inmunológico se comprometió. Seguramente la enfermedad no se iba de su casa ni de su cuerpo. Quizás no tenía la vitalidad para levantarse cada mañana, pero él dijo: ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? Y dijo: voy a acercarme a Dios, porque yo sé que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Declaró a Dios su pecado y Dios perdonó al salmista David por haber sido honesto consigo mismo y con Dios. Dice la Escritura que Dios le dijo a él: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero yo quiero leerte este pasaje ya para terminar. Quiero leerte este pasaje. Escuche, con la versión Dios habla hoy. Escucha cómo dice esto. El Señor dice, escucha, el Señor dice: mis ojos están puestos en ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a relacionarte correctamente con Dios, Dios comienza a poner sus ojos en ti. Yo no sé si esto te emociona,
Pero sabes, Dios no te va a quitar los ojos cuando tú comiences a mirar las cosas como Él las mira. Cuando comiences a amar como Él ama. Cuando comiences a ser bondadoso y clemente. Cuando comiences a fluir en Él. Cuando comiences a hacer lo que Él te ha mandado hacer, Dios no quitará sus ojos de ti. Escucha lo que dice. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones. Te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. Yo no sé cuántos consejeros has tenido en tu vida. A lo mejor tu papá, tu mamá, tus hermanos, un coach, como dicen ahora modernamente. Quizás has tenido un mentor o un líder que te habrá dado buenos consejos, pero no creo que nadie pueda superar los consejos del Padre Celestial. No creo que nadie pueda aventajar a Dios en sus consejos, en su sabiduría, en su inteligencia, en el alcance de sus palabras. Y Dios nos dice en este pasaje, escuche, Dios nos dice en este pasaje, yo te daré instrucciones. ¿Sabe? Cuando caminamos correctamente, tenemos que esperar específicas instrucciones de Dios. El problema nuestro es que somos impacientes, pero Dios dice, te daré instrucciones. Sigue diciendo, te daré consejos. Te daré instrucciones, te daré consejos. Y dice también la Escritura, y te enseñaré el camino que debes seguir. Es decir, Dios no solamente nos preparará para todo lo que tenemos por delante. Dios solamente no nos preparará, sino que nos dará instrucciones, nos enseñará. Es decir, que nos dará la habilidad de poder desarrollar el carácter para enfrentar cualquier situación. Y encima de eso, en nuestro caminar, Él nos dirá, hijo, gira a la izquierda. Hijo, gira a la derecha. Hijo, hija, sigue derecho. Continúa derecho. Continúa avanzando. Y en ese caminar alcanzaremos la gloria. En ese caminar alcanzaremos los propósitos eternos de Dios. ¿No te emociona eso? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En la versión, la Biblia de Jerusalén latinoamericana, mira cómo lo dice. Y yo quiero que te emociones conmigo también. Dice, voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir, sin quitarte los ojos de encima, seré tu consejero. Yo no sé si a ti te emociona eso, pero mira lo que dice. Voy a instruirte, mostrarte el camino a seguir, sin quitarte los ojos de encima. ¿Te imaginas? Es como cuando el papá nos hace así. No te voy a quitar, en otras palabras, no te voy a quitar los ojos de encima. Dios nos está diciendo a través de este pasaje en la versión, la Biblia de Jerusalén latinoamericana, no te voy a quitar los ojos de encima. Seré tu consejero. Seré tu consejero. No es que podría ser tu consejero. Él será nuestro consejero. Por eso es que nadie le puede ganar a la sabiduría de Dios. Porque Él creó todas las cosas. Porque Él sabe el negocio desde el principio al fin. Porque Él sabe cómo van a terminar todas las cosas. Porque Él vive en una eternidad. Porque Él no conoce un pedacito de la película, sino la película completa. Porque a Dios nada lo sorprende. Porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, todo sabio. Él es nuestro Dios todopoderoso, juez justo, juez maravilloso. Finalmente, ¿cómo podríamos nosotros caminar correctamente para alcanzar esta promesa del Señor? Te haré entender y te enseñaré el camino que debe andar. Sobre ti fijaré mis ojos, es decir, no te quitaré los ojos de encima. ¿Cómo podríamos caminar con esa promesa sobre nosotros? Podríamos hacerlo de una o de dos maneras. El salmista David dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero yo dije, declararé mi pecado, y vino la bendición.
es una sola moneda con dos caras. Usted puede decidir callarse y sufrir las consecuencias. Como el caballo va a recibir la molestia de la brida, la molestia del freno en la lengua y va a sufrir. Por las malas o por las buenas, Dios le ama y va a sufrir. Sabe, a mí no me gusta sufrir dolor, prefiero obedecer a Dios. El salmista David dijo, mi pecado te declararé, dijo él, y no encubrí de ti mi pecado. Esa es la otra cara de la moneda. Y cuando él declaró el pecado, y cuando él se puso de acuerdo con relación a lo que Dios le estaba diciendo, Dios le perdonó la maldad de su pecado. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que Dios le bendijo. En la certeza de que Dios tenía perdón, él escribió de esta manera, y con esto ya terminé. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quieres gozar de los cánticos de liberación de tu Señor? ¿Quieres gozar de ser guiado, de ser enseñado en el camino por Dios? El salmista David entendió que solo la oración nos acerca al Señor a través de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte, si has fallado al Señor, si has guardado silencio, si has callado y sientes que tu debilidad no tiene otra explicación más que la que acabamos de dar en el día de hoy, porque el salmista David vivió en carne propia, mientras que él cayó, se envejecieron sus huesos, en su gemir fueron sequedales de verano, ¿sabe? Hoy estamos pasando, este es un mes de un terrible verano para el mundo. Y hay momentos que cuando estoy en la calle y siento el calor, siento desmayar, pierdo el aliento, pierdo las fuerzas. Yo creo que el salmista David se encontró en una situación donde ni siquiera podía tener el aliento de seguir adelante. Si tú has perdido ese aliento, si tú sientes que ya no tienes fuerzas, seguramente se debe a que hay áreas de tu vida inconfesas al Padre. A lo mejor has descuidado la oración, a lo mejor has descuidado la santidad, a lo mejor estás dedicándole más tiempo a la televisión, a chismear, a estar enojada con la gente, a lo mejor estás dedicando más tiempo a la carne y no al espíritu, y hoy estás sufriendo las consecuencias. La Biblia dice que si vivimos por el espíritu, debemos hacer morir las obras de la carne, porque si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Hoy quiero pedirte que allí donde estás, ponga tu mano en tu corazón y puedas acercarte a Dios en oración y conmigo repetir esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Perdóname, Señor, porque reconozco que he callado en relación a cosas que no te han agradado. He dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos, ha habido perversión o iniquidad en mis labios y en mis gestos y en mis actitudes. He descuidado mi vida espiritual, pero hoy, Señor, no callaré, sino que confesaré mis pecados. Padre, perdóname. Padre, restáurame. Que la sequedad se convierta en verdor. Padre, que la debilidad se convierta en fuerza. Y que aquello, Señor, que me agobiaba, ahora, Señor, yo lo pueda superar. Hoy me rindo a ti. Rindo mis pensamientos. Rindo mis emociones. Rindo mi voluntad. Y te pido, Señor, que me enseñes y que pongas tus ojos sobre mí y que me digas el camino que debo andar. Padre, lo entrego todo en tus manos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar a Dios.
Si estás enferma o enfermo, quiero hoy invitarte a que puedas sencillamente rendir de todo tu corazón al Señor y que al hacerlo puedas experimentar una renovación en tu ser interior. Allí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Si hay algún hombre o mujer, si algún niño, si algún adulto o un anciano, escuchando esta palabra y esta palabra le ha hablado, Padre, renueva su espíritu dentro de él. Padre, quita toda debilidad, todo cansancio, toda sequedad espiritual. Se va en el nombre de Jesús. Permite que ahora el fuego de tu espíritu venga sobre ellos y cámbialos y transfórmalos y hazlos personas nuevas. Padre, les bendigo en el nombre de Jesús, declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, damos gracias al Señor por habernos permitido poder compartir contigo esta palabra. Si ha sido de bendición, quiero pedirte que lo compartas con tus amigos, familiares, vecinos, en fin, con tu pareja, con la persona que tengas a bien, recordando siempre que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero invitarte a que abraces la misericordia de Dios para que puedas escuchar la palabra del Señor diciendo: sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Gracias por acompañarnos desde esta hora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y quiero invitarte para una siguiente oportunidad. Bendiciones.